Cuando Martín abrió la puerta de su casa después de un largo día de trabajo, esperaba lo de siempre: un plato recalentado en el microondas, la mirada crítica de su esposa Laura y su hija Emma corriendo a abrazarlo. Pero no. En lugar de eso, recibió 4 palabras que le cambiaron la vida. Quiero el divorcio. Sin previo aviso, sin una charla previa, sin siquiera un «Oye, tenemos que hablar». Solo esas palabras. Martín parpadeó, esperando que fuera una broma. Quizás una de esas bromas crueles que Laura solía hacer cuando estaba de mal humor. Pero no. Su expresión era la misma que ponía cuando discutían sobre si poner cilantro en la comida, seria, fría y sin posibilidad de negociación. «¿Perdón?», dijo Martín, todavía procesando la bomba. «¿Lo que oíste?». Laura cruzó los brazos con esa actitud de «me importa un carajo lo que sientas», que había perfeccionado con los años. «Quiero la casa, el coche y la custodia de Emma. Ah, y quiero manutención». Martín casi se atragantó con su propia saliva. «¿Perdón?». «Lo que oíste», repitió ella con fastidio. Martín estaba en shock. Claro, habían discutido últimamente, pero ¿qué pareja no lo hace? Pensó que era solo una de esas rachas difíciles, como cuando ella insistía en cambiar los muebles cada 6 meses o en que él nunca la escuchaba, lo cual, en su defensa, era verdad a medias. Pero al parecer, ella ya tenía todo planeado. No solo quería el divorcio, sino que lo había estructurado como un proyecto empresarial. Quería la casa, el coche, y encima pensaba que él debía pagarle cada mes como si fuera su suscripción premium a la desgracia. «¿Manutención?», preguntó él, sintiendo cómo la indignación le hervía la sangre. «Pero si yo ya pago todo, la hipoteca, el coche, la comida, la escuela de Emma, ¿de qué demonios estás hablando?». «De lo que me corresponde», dijo ella con esa voz arrogante que usaba cuando hablaba de derechos, pero nunca de obligaciones. Martín sintió que la habitación giraba. No podía creerlo. ¿En qué momento se había convertido en el villano de una telenovela barata donde el hombre bueno termina desplumado mientras la exesposa se va de vacaciones con su nuevo novio? Respiró hondo. Se decía a sí mismo que podía razonar con ella, que podía llegar a un acuerdo. Después de todo, tenían una hija juntos. Pero cuando vio la mirada de Laura, entendió la cruda realidad. A ella no le importaba. Esto no era una negociación. Era un asalto a mano armada, pero con abogados en lugar de pistolas. Y lo peor estaba por venir. Martín pensó que ya había escuchado lo peor: la casa, el coche, la manutención. Pero no. Laura todavía tenía un as bajo la manga. «Y quiero modificar el acuerdo de visitas», dijo ella, con la misma calma con la que alguien pide extra de salsa en un restaurante. «¿Qué? ¿Modificar qué?». Martín sintió que le faltaba el aire. «Quiero que veas a Emma solo 2 fines de semana al mes». Boom. Explosión nuclear en su cerebro. Hasta ahora, lo único que le había dolido más que su cuenta bancaria era la idea de perder a su hija. Emma era su mundo. Habían acordado que él la vería cada fin de semana, y aunque la idea de vivir sin ella ya era una tortura, al menos tenía esos días con su pequeña. «¿2 fines de semana al mes?», repitió Martín, con la voz temblorosa de furia. «¿Tienes idea de lo que me estás pidiendo?». «Sí, exactamente lo que acabo de decir». Laura sonrió de lado, como si disfrutara ver su sufrimiento. «No creo que sea bueno para Emma estar cambiando de casa cada semana. La estabilidad es importante. La estabilidad es importante». «¿En serio?». Lo dice la misma persona que acaba de desmantelar su matrimonio como si fuera un mueble de IKEA. Martín sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. ¿Era una broma? ¿Cómo tenía la cara de decir eso sin que le cayera un rayo encima? «No puedo creer lo que estás diciendo», murmuró él, sintiendo que cada palabra le quemaba la garganta. «Emma me necesita». «Emma necesita estabilidad». Laura se encogió de hombros. «Y además, ¿no crees que será difícil para ti? Tienes trabajo, cuentas que pagar. Yo solo quiero ayudarte a organizarte mejor». Martín rió, una risa sin humor, de esas que suenan a
Te juro que si no fuera ilegal, te estrangularía ahora mismo. Claro, dijo él sarcástico. Eres todo un ángel de la misericordia. Solo estoy pensando en lo mejor para Emma, respondió ella, con esa hipocresía que haría que un político se sintiera orgulloso. Y ahí lo entendió. Laura no solo quería su dinero, quería castigarlo, quería que él sintiera que no tenía el control de nada, quería sacarlo de la vida de su hija, poco a poco, como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba en su nueva vida. Pero Martín no iba a quedarse de brazos cruzados. Oh no, si Laura pensaba que podía arrebatarle a Emma sin pelea, estaba a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Martín no iba a rendirse. Si Laura creía que él se iba a quedar callado y a aceptar su ridículo trato, estaba muy equivocada. Así que hizo lo que cualquier padre decente haría en su situación. Fue directo con su abogado. «Dime que esto no puede pasar», le dijo a Ramiro su abogado, un hombre con cara de estar harto de ver matrimonios en ruinas. Ramiro suspiró. Mala señal. «Mira, amigo, puede pasar. Y va a pasar». «¿More qué?» Martín casi tira la taza de café en la mesa. ¿Cómo demonios es posible que me quiten tiempo con mi hija solo porque a mi ex se le ocurrió? Porque el sistema no es justo, Martín. Bienvenido al club de los papás divorciados. Ramiro le explicó con paciencia que en la mayoría de los casos el juez suele favorecer a la madre, a menos que haya una razón de peso para hacer lo contrario. Y «no quiero perder tiempo con mi hija» no era suficiente. «Pero yo ya pago todo», insistió Martín con la mandíbula apretada. «Y ahora, además, ¿tengo que seguir pagándole cada mes mientras apenas puedo ver a Emma?» «Exacto». Ramiro bebió un sorbo de su café como si esto fuera una charla casual sobre el clima. «Y si no pagas, te pueden meter a la cárcel». Silencio. Una pausa larga y helada. Martín parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No me puedes estar diciendo que si me atraso con el dinero, me arrestan». «Eso mismo te estoy diciendo». Pero si Laura tiene dinero, si su familia es rica, si hasta tiene un nuevo novio con plata». «No importa». Ramiro le lanzó una mirada de «es lo que hay». «En el papel, tú eres el responsable de la manutención, y si fallas, el Estado te lo cobra como si fueras un criminal». Martín sintió una presión en el pecho. Esto tenía que ser una pesadilla. No solo lo estaban dejando sin su hija, sino que ahora también tenía una pistola financiera en la cabeza. ¿Cómo demonios se suponía que debía vivir así? Pero él no se iba a rendir. Ni de broma. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para seguir adelante. Por Emma. Solo que no tenía idea de que lo peor estaba por venir. Si quieres saber qué pasa después, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Martín hizo todo lo posible por mantener su vida en orden. Trabajaba como un loco, hacía malabares con sus finanzas y cada vez que tenía a Emma, intentaba aprovechar cada segundo con ella. Pero el universo tenía otros planes, planes crueles. Todo se desmoronó el día en que su jefe lo llamó a la oficina. «Martín, necesitamos hablar». «Ay, no. Martín ya sabía que nada bueno podía salir de una conversación que empezaba con esas palabras. «Mira», continuó su jefe, con la misma cara con la que un médico te dice que tienes que hacerte una colonoscopía. «Ay, tu rendimiento ha bajado. Las constantes salidas temprano y los fines de semana libres nos están afectando». Martín sintió un escalofrío. «Pero tengo un acuerdo de custodia con mi hija. Esos días son para ella». Su jefe se encogió de hombros. «Lo entiendo, pero la empresa necesita compromiso. Si esto sigue así, vamos a tener que dejarte ir». ¡Pum! El golpe final. Martín sintió que el mundo se le venía encima. Hizo todo lo posible por compensarlo. Trabajó más horas, sacrificó tiempo de sueño, pero no fue suficiente. 2 meses después, lo despidieron. 15 años de trabajo tirados a la basura, y ahí estaba él, sin empleo, con una cuenta bancaria agonizante, una ex que exigía el pago puntual de la manutención como si fuera la mafia y un sistema legal que no le daba respiro.
Intentó conseguir trabajo lo más rápido posible, pero todo era una broma de mal gusto. «Buscando empleo, ¿eh?», le decía a la gente con una sonrisa falsa. «¿Y qué experiencia tienes?». 15 años en la misma empresa. «Ah, sí. Bueno, buscaremos algo y te llamamos». Traducción: ni te molestes en esperar. Los meses pasaron, las cuentas se acumularon, y entonces ocurrió lo inevitable. Falló un pago de manutención. Solo uno. Pero con Laura, uno era suficiente. La llamada no tardó en llegar. «Martín, ¿qué demonios pasa con mi dinero?». Él apretó los dientes. Su dinero, como si él fuera un cajero automático que había dejado de funcionar. «Laura, perdí mi trabajo. Estoy buscando uno nuevo. No es mi problema. Yo quiero mi pago. Dame un poco de tiempo». «No, no es mi problema». Laura sonaba como si estuviera pidiendo una pizza y no exigiendo la ruina financiera de un hombre. «Si no pagas, lo reportaré». Y lo hizo. Martín no debería haberse sorprendido. Debería haberlo visto venir. Pero eso no cambió el hecho de que, un día a las 6 de la mañana, la policía llamó a su puerta. 2 oficiales. Caras serias. Las peores noticias de su vida. «¿Es usted Martín Ramírez?». Él asintió, con la boca seca. «Queda arrestado por falta de pago de manutención». Silencio. Un vacío negro en su mente. Martín apenas escuchó el resto. Solo sintió el frío del metal de las esposas cerrándose en sus muñecas. Su vida había tocado fondo. La camioneta policial avanzaba por las calles mientras Martín miraba por la ventana, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Cómo carajos había llegado aquí? Él no era un criminal. No había robado, no había estafado a nadie, no había hecho nada malo, excepto enamorarse de la mujer equivocada. Cuando llegaron a la estación, el protocolo fue rápido y humillante. Le quitaron sus pertenencias, lo hicieron firmar papeles sin siquiera explicarle bien qué eran, y por supuesto, le dieron el famoso uniforme naranja. La camioneta policial avanzaba por las calles mientras Martín miraba por la ventana, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Cómo carajos había llegado aquí? Él no era un criminal. No había robado, no había estafado a nadie, no había hecho nada malo, excepto enamorarse de la mujer equivocada. Cuando llegaron a la estación, el protocolo fue rápido y humillante. Le quitaron sus pertenencias, lo hicieron firmar papeles sin siquiera explicarle bien qué eran, y por supuesto, le dieron el famoso uniforme naranja. «Genial», murmuró mientras se miraba en el reflejo de un vidrio. Un guardia lo llevó hasta su celda. El lugar olía a una mezcla de sudor, desesperación y sopa barata. Y los compañeros de celda, bueno, digamos que no eran el tipo de personas con las que uno querría jugar póker. Martín intentó mantener un perfil bajo, no hablar mucho, no hacer contacto visual con el tipo que parecía haber sido contratado como doble de Vin Diesel en una película de bajo presupuesto. Pero lo peor de todo no era la cárcel, lo peor era Emma. Ella no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué le habría dicho Laura? ¿Que su papá era un delincuente? ¿Que se fue de vacaciones a una isla sin acceso a celulares? ¿Cómo diablos iba a explicarle esto cuando saliera? Y lo peor todavía no había llegado. El sobre con la verdad. Una semana después, mientras estaba sentado en la celda intentando recordar en qué momento su vida se fue al carajo, un guardia se acercó con una carta. «¿Tienes correo?». Martín frunció el ceño. «¿Correo? ¿De quién?». Tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. El remitente decía Brandon. Su estómago se hizo un nudo. Brandon era un viejo amigo, un tipo con el que alguna vez había compartido cervezas y que, hasta donde recordaba, no había tenido contacto con él en años. Leyó la primera línea. «Martín, sé que estás en la cárcel y sé que Laura te jodió la vida, pero hay algo que tienes que saber, algo que callé por demasiado tiempo». El corazón de Martín comenzó a latir con fuerza. Siguió leyendo.
Laura te ha estado engañando durante años. Y no solo eso. Martín, hay una posibilidad muy alta de que Emma no sea tu hija. Todo su universo se hizo trizas. El papel temblaba en sus manos. Las palabras bailaban frente a sus ojos. No, no, no podía ser. Su pequeña Emma, su hija, su princesa, y ahora resultaba que tal vez ni siquiera era suya. Martín sintió que le faltaba el aire. Su cabeza daba vueltas. Las noches que pasó despierto cuidándola cuando tenía fiebre. Los cuentos que le leía antes de dormir. Las veces que la abrazó y le prometió que siempre estaría para ella. ¿Todo eso era mentira? Martín respiró hondo. No, no iba a romperse. Si Laura lo había usado como un cajero automático, si le había mentido con lo más importante de su vida, había llegado el momento de la venganza. Martín pasó los siguientes días en la cárcel con un solo pensamiento en la cabeza. Emma. No el juicio. No Laura. Ni siquiera la idea de vengarse. Solo Emma. Porque si la carta de Brandon era cierta, si todo esto no era solo un malentendido, su hija, su pequeña, su razón de vivir, no era su hija. Cada noche, acostado en el catre incómodo de la celda, repasaba los momentos que había compartido con Emma. Su risa cuando le hacía cosquillas, sus ojos brillando cuando él llegaba del trabajo, ese primer «te quiero, papi», que le había derretido el corazón. ¿Todo era una mentira? No. No iba a quedarse con la duda. Necesitaba la verdad. Y la iba a conseguir. Libertad y un plan. Después de un par de meses en la cárcel, que se sintieron como una condena a cadena perpetua en el infierno, por fin lo dejaron salir. Su abogado, Ramiro, lo esperaba afuera con cara de «Te dije que el sistema es una basura». ¿Listo para recuperar tu vida?, preguntó mientras le entregaba una bolsa con su ropa. Martín ni siquiera se molestó en responder. Sabía que no tenía una vida que recuperar. Laura se la había robado. «Quiero una prueba de ADN», dijo sin rodeos. «Y quiero un abogado que haga pedazos a mi ex en los tribunales». Ramiro levantó una ceja. «Bueno, alguien viene con ganas de venganza». «No es venganza», Martín apretó los dientes. «Es justicia». Esa misma tarde, movió cielo y tierra para conseguir la prueba de ADN. No fue fácil. Laura no iba a cooperar, pero el destino le dio una ventaja inesperada. 2 días después, estaba esperando afuera de la escuela de Emma, cuando vio a Laura bajarse de un coche lujoso, y no estaba sola. A su lado, con una sonrisa de satisfacción y vestido como si acabara de ganar la lotería, estaba Nicolás. El supuesto amigo de Laura. El hombre con el que, según Brandon, ella lo había estado engañando por años. Martín sintió cómo la rabia le subía por la garganta. Pero se controló. No era el momento de explotar. Todavía no. Laura lo vio y puso cara de fastidio. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono de «¿No deberías estar enterrado en una zanja?». Martín sonrió con una tranquilidad que sabía que la pondría nerviosa. «Vine a ver a mi hija». Laura cruzó los brazos. «Bueno, no puedes llevártela. No es tu fin de semana». «Oh, no te preocupes, no pienso llevármela». Laura frunció el ceño. Algo en su mirada cambió. Por primera vez se veía nerviosa. Martín dio un paso adelante y le susurró: «Quiero una prueba de ADN». El rostro de Laura se congeló. Sus labios se entreabrieron. Sus ojos se movieron inquietos. No esperaba eso. Y ahí, en esa fracción de segundo, Martín lo supo. Ella ya sabía la verdad. Emma no era su hija. Laura se quedó pálida. Fue un instante. Una pequeña fracción de segundo donde sus ojos se agrandaron, su boca se entreabrió y su postura rígida se derrumbó. Martín lo vio. Y en ese momento supo que tenía razón. Pero Laura era una experta en mentir. Se recompuso rápido, cruzó los brazos y soltó una carcajada falsa. «¿Prueba de ADN?», se burló. «¿Vas a empezar con esas tonterías ahora?». Martín sonrió, una sonrisa fría. «No es una tontería, es un derecho legal. Y si te niegas, el juez lo ordenará». Silencio. «Ahora sí»,
La expresión de Laura cambió de verdad, de burla a pánico. Se giró hacia Nicolás, que hasta ese momento había estado viendo la escena como si fuera un partido de tenis. El tipo se puso tenso. «Dime que no es cierto, Laura», soltó Martín sin dejar de mirarla. «Dime que no le mentiste a Emma toda su vida». Laura apretó los labios. «¡Claro que no!», gritó como si el volumen de su voz pudiera hacer la mentira más creíble. «Emma es tu hija». Martín inclinó la cabeza. «Entonces no tendrás problema en hacer la prueba, ¿verdad?». El silencio fue brutal. Laura se quedó paralizada. Nicolás dio un paso atrás como si no quisiera verse involucrado, y en ese momento todo quedó claro. «¡Dios mío!». Martín rió, incrédulo. «¡Eres un monstruo!». Laura apretó los dientes, con los ojos llenos de rabia. «¡Tú nunca fuiste un buen esposo!», soltó de golpe. «Siempre estabas trabajando, siempre ocupado. Nicolás sí estuvo para mí». Martín la miró con una mezcla de asco y cansancio. «Así que me engañaste porque era un buen proveedor». «Claro. Muy lógico». Laura apretó los puños. «No puedes demostrar nada». Martín sacó el papel de su bolsillo y se lo lanzó. El sobre con los resultados. Laura lo atrapó en el aire. Su mirada recorrió la hoja y, en cuanto vio los números, todo su teatro se derrumbó. 0.0%. Martín no era el padre de Emma. La mujer que había arruinado su vida, que lo había metido a la cárcel, que le había quitado todo, le había hecho criar a la hija de otro hombre. Laura soltó el sobre y se cubrió la cara con las manos. «Martín», murmuró con voz temblorosa, «no tiene que cambiar nada. Tú eres el único padre que Emma ha conocido». Martín sintió una puñalada en el pecho, porque maldita sea, eso era verdad. Pero también lo era el hecho de que Laura lo había usado, manipulado y destruido. Respiró hondo. Ahora la guerra real comenzaba. «Nos vemos en los tribunales, Laura». Y esta vez, el que iba a ganar era él. Martín había esperado este momento por meses. El día del juicio llegó y, por primera vez en mucho tiempo, él tenía todas las cartas a su favor. Cuando entró en la sala del tribunal, su abogado, Ramiro, lo recibió con una sonrisa. «Hoy es el día, amigo». Martín asintió. Hoy se haría justicia. Laura ya estaba sentada, vistiendo su mejor traje de «soy una pobre víctima», con un rostro cuidadosamente arreglado para verse indefensa, pero sus ojos la traicionaban. Sabía lo que venía, y tenía miedo. El juez entró, todos se pusieron de pie, y la sesión comenzó. Laura intentó hacer su show desde el principio. «Señoría, yo nunca quise hacerle daño a Martín. Solo no estaba segura de quién era el padre, pero siempre creí que él era el mejor hombre para Emma». Martín casi escupe de la risa. «¿Me metiste a la cárcel porque creías que era el mejor?». Laura carraspeó. Ramiro se puso de pie. Era su turno de hablar. «Señoría, mi cliente ha sido víctima de un fraude a gran escala. No solo le hicieron creer que era el padre de una niña que no es suya, sino que además se le exigió manutención durante años. Fue arrestado injustamente por una deuda que nunca debió existir». El juez hojeó los documentos y luego levantó la mirada. «Señora Laura, ¿tiene algo que decir en su defensa?». Laura parecía a punto de colapsar. Yo solo quería proteger a Emma». Ramiro no la dejó seguir. «Entonces, ¿por qué seguía recibiendo pagos de manutención cuando el verdadero padre de Emma estaba presente todo este tiempo?». Silencio absoluto. Laura tragó saliva. No tenía cómo responder. Y ahí llegó el golpe final. «Señoría, pedimos la devolución de cada centavo que mi cliente pagó en manutención», continuó Ramiro. «Además, solicitamos una demanda por fraude y daño emocional». El juez asintió lentamente. «Señor Martín, tiene derecho a solicitar el reembolso de todo el dinero. Y en cuanto al fraude, señora Laura, su caso es serio.
Estamos hablando de una manipulación que resultó en un arresto injusto. Laura perdió todo el color del rostro. Pero... El juez golpeó su martillo en la mesa. El tribunal falla a favor del señor Martín. Silencio. Y luego... caos. Laura se desplomó en su asiento. Su rostro pasó de incredulidad a terror puro cuando escuchó la última sentencia. Además, dada la gravedad del engaño, la señora Laura enfrentará una pena de 3 años de prisión por fraude. Martín sintió una oleada de alivio. Por fin la justicia le daba la razón. Miró a Laura mientras los guardias se acercaban a ella. Ahora era su turno de ir a la cárcel. «Martín, por favor», suplicó ella con lágrimas en los ojos. «Emma te necesita». Martín la miró fijamente. «Emma siempre me tendrá. Tú, en cambio, ya no me debes nada». Laura fue escoltada fuera del tribunal, con la cara bañada en lágrimas. Martín no sintió pena, porque ella nunca la sintió por él. Martín salió del tribunal con una extraña mezcla de emociones. Ganó la demanda, recuperaría su dinero y, lo mejor de todo, Laura finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Pero aún así, había algo que lo carcomía por dentro. Emma, su pequeña, la niña que había criado con todo su amor, y que ahora se quedaba sin madre. Claro, Nicolás, el verdadero padre biológico, estaba ahí. Pero, sorpresa, el tipo no quería hacerse cargo. Cuando el juez le preguntó si asumiría la responsabilidad legal de su hija, Nicolás casi se atraganta. «Bueno, verá, yo...» Se rascó la cabeza, incómodo. «Creo que Emma está mejor con Martín. Él es el único padre que ha conocido». Martín se rió. Por supuesto. El tipo que arruinó su matrimonio, el hombre con el que Laura lo engañó por años, ahora no quería responsabilidad alguna. Y Laura, su gran manipuladora, se iba a la cárcel. Así que el juez no tuvo otra opción. Dado que la madre está legalmente incapacitada y el padre biológico renuncia a la custodia, el señor Martín mantiene la tutela legal de Emma. Martín sintió un golpe en el pecho. ¿Seguía siendo su hija? No de sangre, no en los papeles oficiales de la biología, pero sí en el corazón. Cuando salió del tribunal, Emma lo estaba esperando con su abuela. En cuanto lo vio, corrió hacia él y se aferró a su cintura. «¿Ahora sí te quedarás conmigo, papá?» Martín sintió un nudo en la garganta, porque él ya no era su padre, pero cuando la miró a los ojos, supo la verdad. Emma no tenía la culpa de nada. No tenía la culpa de las mentiras de su madre, ni de los errores de los adultos. «Siempre, princesa», dijo abrazándola fuerte. «Siempre». Y en ese momento supo que aunque Laura había destruido muchas cosas, había una que jamás podría quitarle. El amor de Emma. Queridos espectadores, escriban en los comentarios si creen que el protagonista tomó la decisión correcta. Además, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal Dona Drama. Hasta pronto.